¿Sientes que eres un fraude? ¿Que se darán cuenta que no eres tan bueno como creen? ¿Tienes la sensación de nunca estar a la altura? Pues quédate en este video. Hoy te hablaré del síndrome del impostor y cómo manejarlo si tienes ansiedad o depresión. Hola, soy Maggie Pulido, bienvenido a mi canal. Si presentas un diagnóstico de ansiedad o depresión o piensas que puede ser así, suscríbete a mi canal. Acá encontrarás videos semanales sobre diferentes temas con el plus de que están enfocados específicamente en lo que tú estás necesitando. Dale, hazle clic acá a la campanita. Bueno, lo que pasa es que tuve suerte, sí, de que me dieran ese proyecto a mí. Sí. Pues tampoco es como para celebrar, es algo normal, no es para tanto. No, la verdad no se lo he contado a nadie. No quiero que lo sepan hasta que todo esté súper confirmado. Tú sabes, fue más suerte que otra cosa. Sí, lo he pensado, sí. ¿Te das cuenta? Es más que coincido con que la gente no presenta muchos proyectos como estos. ¿Sientes que puedes ser tú el que está teniendo esa conversación? Sí. Puedes estar presentando lo que se conoce como el síndrome del impostor. Más adelante te haré un test y así podrás corroborarlo. Por ahora te cuento. Este síndrome es de los que hasta produce pesadillas. Esa en la que ves que llegas a la oficina, todos se han dado cuenta de que no eres tan inteligente, tan bueno en lo que haces y que tus logros son puro resultado de casualidades. Y todos se ríen a tu alrededor y tú solo sientes que al fin se cayó tu máscara, que todos se han dado cuenta de quién eres. Aterrador, ¿no? El síndrome del impostor hace referencia a la incapacidad que puedes estar presentando para interiorizar y atribuirte tus éxitos y logros, y que muy por el contrario asumes que tus éxitos y tus logros son fruto de la suerte, la coincidencia o son el resultado de la ayuda prestada por otros. La cosa puede empezar por una simple inseguridad y algunos pensamientos que de vez en cuando llegan a tu cabeza, sobre todo cuando vas a empezar algo nuevo o cuando estás logrando ascender en algún proceso. Pero ¿qué pasa si a eso le sumamos un ingrediente más? Tienes un diagnóstico de ansiedad. La inseguridad será desproporcionada. Los pensamientos no serán de vez en cuando, serán continuos, uno detrás de otro. Y no solo cuando estés por iniciar algo nuevo, serán constantes. Y tú, que estás cualificado, que eres exigente contigo mismo, que buscas hacer bien las cosas. Si este síndrome se da cuando tienes una carrera exitosa o logros académicos, recibes elogios, pero muy a pesar de todo sigues pensando que todo se debe a una serie de golpes de buena suerte y vives con un continuo miedo de que puedan desaparecer en cualquier momento. Este miedo es irracional y de alguna forma lo sabes. Sabes que tu nivel de miedo e inseguridad no se equipara con tu verdadero desempeño, es decir, el desempeño y la ejecución que realizas es óptimo, incluso está muy por encima de lo esperado, pero tu percepción es que tu desempeño no ha sido bueno y que si llegaran a dar buenos resultados es por factores externos. Maggie, ¿cómo sé si presento esto? Primero te aclaro, esto no es como tal un diagnóstico de salud mental, como si lo es un trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad social, el trastorno de pánico. El concepto del síndrome del impostor fue desarrollado por la doctora Pauline Clance en 1978. Entonces, hagamos una variación de este test para saber si estás presentando esto. Si quieres realizar el test original, te dejo el link en la descripción. Entonces, para hacerlo fácil, te iré haciendo unas preguntas y tú escribiendo si esto se cumple, escribe sí, y si no se cumple, escribe no. Son 15. Empecemos. Responde a las siguientes preguntas. 1. ¿A menudo has tenido éxito en una prueba o tarea, aunque antes de realizarla tenías mucho miedo de no hacerla bien, a pesar de que las personas a tu alrededor tenían confianza en ti? 2. ¿Sientes que das la impresión de que eres más competente de lo que realmente eres? 3. Cuando la gente te alaba por algo que has logrado, ¿temes que no puedas cumplir con sus expectativas en el futuro? 4. A veces piensas que obtuviste esa posición actual o ese éxito porque estaba en el lugar correcto, en el momento correcto o conocías a las personas adecuadas. 5. ¿Temes que las personas puedan descubrir que no eres tan capaz como creen? 6. ¿Tiendes a recordar las ocasiones en las que no hiciste las cosas lo mejor que pudiste? 7. ¿Raramente haces un proyecto o tarea tan bien como te gustaría? 8. ¿Es difícil para ti aceptar cumplidos o elogios sobre tu inteligencia o logros? 9. ¿A veces sientes que tu éxito sea debido a algún tipo de suerte? 10. ¿A veces temes que otros descubran cuántos conocimientos o habilidades te falta realmente? 11. ¿A menudo tienes miedo de que puedas fallar en un nuevo trabajo o empresa, aunque generalmente haces bien
todo lo que intentas. 12. Si recibes muchos elogios y reconocimientos por algo que has logrado, tiendes a rebajar la importancia de lo que has hecho. 13. A menudo comparas tu habilidad con la de los que te rodean y crees que pueden ser más inteligentes que tú. 14. Si vas a recibir una promoción o obtener algún tipo de reconocimiento, dudas en decírselo a los demás hasta que sea un hecho. 15. Te sientes mal y muy desanimado si no eres el mejor o al menos muy especial en situaciones que involucran logros. Listo, terminamos. ¿Te sentiste reconocido en la gran mayoría? Es decir, más de 11, entonces seguramente estás presentando el síndrome. Y claramente, si tienes un diagnóstico de ansiedad, este síndrome puede estar aumentando la sintomatología que presentas. Entonces, Maggie, ¿qué puedo hacer? Empecemos. Y si luego de aplicar estas 5 cosas sientes que este síndrome se está aumentando o ha incrementado los síntomas del diagnóstico de ansiedad que presentas, busca ayuda profesional. Contáctame en el link de la descripción de este video. Ahora sí, empecemos. 1. Cambio de perspectiva. Seguramente la mayor parte de tu vida has estado muy pendiente y mostrado preocupación por cómo los otros te evalúan. Tan así que la vida se siente como un continuo examen. Examen de tus habilidades, de tus conocimientos, de tus logros. Mi pregunta es, ¿la vida es un examen? ¿A eso quieres reducir tu vida? Quizás necesites replantear esto por una perspectiva más saludable y realista. Claro, en la vida nos evalúan y más de lo necesario, pero no es solo esto. ¿Qué más es la vida para ti o qué más quieres que sea? 2. Haz uso de la experiencia con corazón. Lo que sientes lo han sentido y lo sienten otros. Entonces, compartir experiencias por quienes están pasando por la misma etapa del proceso o quienes ya pasaron por ahí desde un ambiente de crecimiento y ayuda te permitirá saber cómo otros lo han manejado y tú llevarlo a tu situación. Claro, esto puede ir muy en contra de tus ideas de que si fueras tan bueno como lo piensas, pues no necesitarías ningún tipo de ayuda. Sin embargo, mira la historia. Las mentes más notorias han tenido mentores y los reconocen y los valoran. 3. Trabaja sobre la idea de perfeccionismo. Te ha quitado el sueño y te ha destruido esa idea de que debes ser perfecto, de que de lo contrario eres del montón, de los mediocres. Entonces es necesario que trabajes sobre esto. Estás viviendo entre 2 extremos, ser perfecto o ser mediocre. Aceptar la imperfección como parte de nuestra naturaleza humana te permitirá aprender a autoelogiarte en medio de esa imperfección. 4. Centra tu atención en los hechos. ¿Sientes que no eres bueno en tu trabajo? A menudo esa sensación se basa en eso, en qué sientes. Y ese sentir viene desde el miedo, no desde la realidad. Entonces a la próxima, concéntrate en separar tus sentimientos de los hechos. ¿Cómo puedes hacer esto? Imagina que todo lo que pasó ha sido grabado por una cámara. Eso grabado son los hechos. Por otro lado, tus pensamientos y sentimientos serían el correlato, es decir, la historia que tú dirías como el narrador de la película. Pero si ese narrador está muerto del miedo, si ese narrador solo piensa en que será dejado de valorar por sus pequeños errores, pues ese relato estará contaminado. Separa la grabación del correlato que haces. 5. Reconoce y dale validez a tus sentimientos. Lo que te expliqué en el punto anterior no quiere decir que tus sentimientos no sean importantes. Recuerda, combatir el síndrome del impostor no es en ningún momento ignorar tus emociones, es reconocer que te sientes mal, validar que es normal sentirse así y luego centrarte en los hechos y en lo que valoras en tu vida. Quizás el esfuerzo que has invertido, el cariño, la pasión con el que lo estás desarrollando o quizás la creatividad con que hiciste esa tarea. Luego de contarte estas 5 cosas que puedes hacer, te digo una cosa, no imaginas cuántas carreras frustradas, cuántos proyectos frustrados he visto con este síndrome. No dejes que te obstaculice, manéjalo como un momento de crecimiento, empezando desde hoy a aplicar estas 5 cosas. Dale like a este video y suscríbete para más contenidos, porque de esta salimos juntos.